Hay trabajos que sostienen silenciosamente el mundo mientras casi nadie los mira de verdad. Trabajos que no aparecen en grandes discursos sobre éxito, poder o prestigio, pero sin los cuales millones de vidas literalmente se derrumbarían. Trabajos que exigen paciencia, humanidad, resistencia emocional y una capacidad inmensa de cuidar a otros incluso cuando casi nadie cuida de quien los realiza. Y aún así, muchas veces son precisamente esos trabajos los que más se menosprecian. Ayuda a domicilio, empleada de hogar, niñera, cuidadora de personas mayores, trabajo de interna, labores domésticas. Basta escuchar ciertas conversaciones para notar cómo algunas personas hablan de estos trabajos con superioridad, como si quien los ejerciera valiera menos, como si limpiar, cuidar, acompañar o sostener una casa no requiriera inteligencia, dignidad o humanidad profunda. Y quizá una de las cosas más tristes de nuestra sociedad es que muchas veces olvidamos algo esencial. El valor de un ser humano jamás debería medirse únicamente por el estatus social de su profesión, porque hay personas con títulos impresionantes incapaces de tratar bien a otros seres humanos. Y hay personas limpiando casas, cuidando ancianos o criando niños ajenos con una sensibilidad, una fortaleza y una sabiduría humana enormes. Pero el mundo moderno rara vez aplaude eso. Vivimos en una sociedad obsesionada con aparentar éxito visible, con puestos prestigiosos, con dinero, con reconocimiento externo, y en medio de todo eso, millones de personas realizan trabajos silenciosos que sostienen emocional y físicamente la vida cotidiana de otras familias, mientras muchas veces son invisibles para el resto del mundo. Piensa en esto un momento. Hay personas que despiertan antes del amanecer para preparar desayunos que no comerán ellas mismas. Personas que limpian hogares ajenos mientras quizás apenas tienen tiempo para descansar en el suyo. Personas que cuidan ancianos durante noches enteras cambiándoles ropa, acompañándolos cuando lloran, escuchando historias repetidas 100 veces con paciencia infinita, mientras afuera el mundo actúa como si ese trabajo fuera simple. Simple. Qué palabra tan injusta a veces, porque cualquiera puede decir que haría ese trabajo, pero no cualquiera está dispuesto a hacerlo realmente. No cualquiera soporta el desgaste emocional de cuidar a un anciano que lentamente pierde memoria. No cualquiera tiene la paciencia para criar niños ajenos durante horas mientras quizá extraña a sus propios hijos lejos. No cualquiera limpia cansado después de una noche difícil y aún así sonríe por respeto. No cualquiera soporta humillaciones silenciosas sin romperse por dentro. Eso requiere muchísimo más que fuerza física. Requiere humanidad. Y quizá precisamente por ser trabajos tan relacionados con cuidado y servicio, el sistema moderno los subestima constantemente, porque vivimos en una cultura donde el éxito suele medirse por cuánto produces, cuánto dinero generas o cuánto poder acumulas, pero rara vez se mide por cuánto alivio llevas a la vida de otras personas. Y eso dice muchísimo sobre nuestras prioridades como sociedad. Hay una microhistoria real que impactó muchísimo a una periodista española hace años. Entrevistó a una mujer inmigrante que trabajaba cuidando ancianos. La mujer hablaba varios idiomas, había estudiado parcialmente una carrera universitaria en su país y tenía conversaciones increíblemente profundas sobre política, filosofía y vida, pero la mayoría de personas que la contrataban apenas conocían su nombre. La llamaban simplemente la chica, como si toda su identidad humana desapareciera detrás del uniforme de trabajo. Eso duele, porque revela algo muy oscuro sobre cómo muchas veces funciona la percepción social. La gente no siempre mira quién eres, mira qué posición ocupas, y si el trabajo no tiene prestigio visible, automáticamente asumen cosas sobre tu inteligencia, tus sueños, tu capacidad o incluso tu valor humano, como si trabajar limpiando una casa significara automáticamente no tener profundidad, cultura o aspiraciones. Qué equivocada puede estar la gente, porque detrás de muchos de esos trabajos existen historias inmensas que nadie imagina, personas que dejaron países enteros atrás para ayudar económicamente a sus familias, mujeres que sacrificaron sueños personales para dar educación a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan cuidando vidas ajenas mientras luchan silenciosamente con sus propias heridas, seres humanos completos, con pensamientos, con sensibilidad, con miedos, con talentos, con historias, pero el mundo moderno muchas veces vuelve invisibles a quienes realizan trabajos considerados inferiores,
Y quizá eso demuestra que el problema nunca fue el trabajo. El problema es el ego social, porque hay gente que cree valer más simplemente porque lleva traje, trabaja en oficina o gana más dinero. Y sin embargo serían completamente incapaces de sostener emocionalmente ciertas situaciones que enfrentan diariamente muchísimas cuidadoras, empleadas de hogar o asistentes domiciliarias. Hay personas que no soportarían ni una semana haciendo ese trabajo, no por incapacidad física, sino por desgaste emocional, porque cuidar seres humanos de verdad exige muchísimo. Exige paciencia cuando estás agotado, exige compasión incluso cuando nadie te agradece nada. Exige mantener calma mientras otros descargan frustraciones sobre ti. Exige estar presente en momentos íntimos y difíciles de la vida humana. Y aún así, muchas veces ese esfuerzo apenas recibe reconocimiento. Eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Porque una civilización que menosprecia el cuidado está perdiendo algo esencialmente humano. Hay algo muy simbólico en esto. Los trabajos relacionados con cuidado, limpieza, crianza o asistencia suelen ser invisibles precisamente porque funcionan bien cuando nadie los nota. Una casa limpia parece normal, un anciano bien atendido parece normal, un niño cuidado parece normal, pero detrás de esa aparente normalidad hay horas enormes de trabajo físico y emocional que casi nunca reciben verdadero reconocimiento. Y sin embargo, cuando faltan, todo se desordena rápidamente. Eso demuestra su importancia real. Hay otra historia muy poderosa relacionada con esto. Una escritora contó que durante años, la persona más sabia con la que conversó diariamente fue una señora que trabajaba limpiando oficinas en el edificio donde ella escribía. Mientras ejecutivos pasaban apresurados sin siquiera mirarla, aquella mujer hablaba sobre vida, duelo, familia y dignidad con una profundidad impresionante. La escritora dijo algo que quedó grabado en muchísimas personas. La sociedad confundió posición económica con profundidad humana. Y tenía razón. Porque la inteligencia humana no siempre aparece donde el sistema dice que debería aparecer. Hay personas extremadamente cultas sin títulos. Hay personas profundamente sabias trabajando en silencio. Hay personas emocionalmente brillantes realizando labores domésticas. Y también hay personas con muchísimo estatus completamente vacías por dentro. Pero nuestra cultura rara vez enseña a mirar más allá de apariencias sociales. Desde pequeños muchas veces escuchamos frases como estudia para no terminar limpiando casas o esfuérzate para no acabar cuidando ancianos, como si esos trabajos fueran símbolos automáticos de fracaso humano. Eso genera algo muy cruel. Hace que millones de personas crezcan sintiendo vergüenza por trabajos honestos y profundamente necesarios. Y no debería ser así, porque el problema nunca es trabajar dignamente. El problema es una sociedad que jerarquiza seres humanos según prestigio económico. Imagínate esto. Una mujer pasa toda la noche cuidando a una anciana con Alzheimer. La calma cuando llora, le da agua, la acompaña cuando tiene miedo. Escucha historias repetidas una y otra vez sin perder paciencia. La ayuda a vestirse, a caminar, a recordar quién es. Luego vuelve a casa agotada físicamente mientras algunas personas consideran su trabajo poco importante. ¿Cómo puede algo tan profundamente humano considerarse poco importante? Quizá porque vivimos demasiado obsesionados con éxito visible y demasiado desconectados del valor real del cuidado. Porque cuidar nunca fue solamente una tarea física. Es una forma silenciosa de sostener vidas. Y eso tiene muchísimo valor. Hay algo todavía más importante. Muchas personas creen erróneamente que quien trabaja en servicio doméstico o asistencia domiciliaria no tiene sueños, metas o propósito personal, como si ejercer ese trabajo automáticamente cancelara toda profundidad individual. Pero la realidad es muchísimo más compleja. Hay cuidadoras escribiendo libros en secreto, niñeras aprendiendo idiomas en su tiempo libre, empleadas de hogar estudiando en línea por las noches, personas con talentos artísticos enormes trabajando largas horas para sobrevivir, seres humanos completos intentando salir adelante como cualquiera. Porque tener un trabajo humilde no significa carecer de ambición, inteligencia o propósito. Y esta idea necesita decirse muchísimo más fuerte. Tu profesión no define completamente tu valor humano, jamás. Hay médicos crueles, empresarios vacíos,
profesionales exitosos incapaces de empatía básica, y hay personas realizando labores consideradas simples con una humanidad gigantesca. Eso rompe completamente la arrogancia social cuando lo comprendes de verdad. Hay una anécdota muy interesante sobre el escritor León Tolstoy. Tolstoy, después de alcanzar enorme reconocimiento, empezó a cuestionar profundamente las jerarquías sociales y la forma en que la sociedad trataba a trabajadores humildes. Le impactaba ver cómo muchas personas consideradas importantes dependían completamente del esfuerzo silencioso de quienes limpiaban, cocinaban o cuidaban, mientras simultáneamente los trataban como inferiores. Y si lo piensas bien, esa contradicción sigue existiendo hoy. Muchísimas familias dependen emocional y físicamente de trabajadoras del hogar o cuidadoras para sostener su vida cotidiana. Confían en ellas para cuidar niños, ancianos, hogares y momentos íntimos de la vida familiar. Y aún así algunas veces no las tratan con la dignidad que merecen. Eso revela muchísimo sobre la calidad humana real de una persona, porque la verdadera educación no se nota en cómo tratas a quienes tienen poder, se nota en cómo tratas a quienes el sistema considera fácilmente reemplazables. Y aquí aparece una verdad muy incómoda. Muchos trabajos considerados prestigiosos podrían detenerse temporalmente sin destruir inmediatamente la vida cotidiana humana. Pero si desaparecieran de golpe todas las personas dedicadas a limpieza, cuidado, asistencia domiciliaria y labores domésticas, millones de hogares colapsarían rápidamente. Eso demuestra algo enorme: la utilidad real de un trabajo no siempre coincide con el prestigio social que recibe, y quizá necesitamos replantearnos profundamente qué admiramos como sociedad, porque cuidar a otros seres humanos debería ser visto como algo honorable, no como motivo de humillación. Especialmente en una época donde cada vez más personas viven solas, envejecen solas o dependen emocionalmente del apoyo humano de cuidadoras y asistentes. El mundo moderno envejece rápidamente, y aún así seguimos tratando muchas veces a quienes cuidan ancianos como si realizaran tareas inferiores, cuando en realidad están sosteniendo una parte esencial de la dignidad humana, porque acompañar a alguien en vulnerabilidad exige algo que no puede fingirse fácilmente: humanidad real, paciencia real, compasión real, y esas cualidades valen muchísimo más de lo que el sistema económico suele reconocer. Hay una que se repite silenciosamente en muchísimas ciudades del mundo. Una cuidadora camina temprano por la mañana mientras todos corren hacia trabajos considerados importantes. Nadie imagina que esa mujer acaba de pasar toda la noche despierta ayudando a un anciano enfermo a respirar con tranquilidad. Nadie imagina que escuchó sus miedos, limpió lágrimas o sostuvo manos temblorosas en silencio. El mundo sigue caminando sin mirar, pero eso no hace menos valioso lo que ella hizo. Al contrario, quizá revela que muchas veces lo más importante ocurre lejos del reconocimiento público. Y esto conecta con algo muchísimo más profundo sobre la condición humana. Vivimos en una sociedad que enseña constantemente a buscar validación externa, éxito visible, admiración pública, prestigio. Pero algunos de los actos más humanos jamás recibirán aplausos masivos. Cuidar, escuchar, acompañar, servir, sostener emocionalmente a otro ser humano. Eso suele ocurrir en silencio. Y precisamente por eso el mundo moderno lo subestima tanto, porque no genera espectáculo, no genera estatus visible, no genera fama, pero sostiene vidas reales. Hay otra microhistoria muy poderosa. Una mujer que trabajó años limpiando casas contó que una vez escuchó accidentalmente cómo alguien decía delante de ella: «Esa gente no entiende mucho». Ella sonrió y continuó trabajando en silencio. Lo que nadie sabía era que hablaba 4 idiomas, leía filosofía en sus descansos y había abandonado estudios universitarios para mantener económicamente a su familia después de una crisis en su país. Eso muestra algo importantísimo. Nunca sabes realmente quién tienes delante. Jamás deberías asumir la profundidad, inteligencia o dignidad de alguien únicamente por el trabajo que realiza, porque la vida humana es muchísimo más compleja que las etiquetas sociales. Y quizá una de las cosas más peligrosas de nuestra sociedad es precisamente esa tendencia a reducir personas completas a funciones laborales: la empleada, la niñera, la interna, como si no existiera una historia humana completa detrás de esos nombres.
como si no hubiera sueños, heridas, recuerdos, capacidades y pensamientos profundos dentro de esas personas. Eso deshumaniza. Y cuando una sociedad empieza a deshumanizar silenciosamente ciertos trabajos, también empieza a perder sensibilidad colectiva, porque el problema nunca termina solo en desigualdad económica. También afecta la forma en que aprendemos a mirar la dignidad humana. Y aquí aparece algo muy importante. Realizar un trabajo humilde no significa renunciar a superarse, no significa dejar de pensar, no significa perder propósito, no significa no tener aspiraciones profundas. Al contrario, muchísimas personas construyen lentamente sus sueños desde trabajos difíciles y silenciosos, mientras otros las subestiman constantemente. Eso requiere una fortaleza enorme, porque no es fácil vivir en una sociedad que muchas veces te mira desde arriba. No es fácil soportar comentarios clasistas. No es fácil sentirte invisible. No es fácil cuidar hogares ajenos mientras luchas por sostener el tuyo. Y aún así, millones de personas lo hacen diariamente con una dignidad impresionante. Eso merece muchísimo más respeto del que suele recibir. Hay algo que las personas emocionalmente maduras entienden con el tiempo. El verdadero valor humano no depende únicamente de cuánto dinero gana alguien o de qué tan impresionante suene su profesión. Depende muchísimo más de cómo vive, cómo trata a otros y qué aporta emocionalmente al mundo que lo rodea. Y en eso muchísimas personas dedicadas al cuidado y servicio poseen una riqueza humana inmensa. Porque convivir tan de cerca con vulnerabilidad humana transforma profundamente. Cuidar ancianos te confronta con fragilidad, memoria y tiempo. Criar niños te enseña paciencia y presencia. Limpiar espacios ajenos diariamente puede enseñarte humildad brutal. Son trabajos duros, física y emocionalmente, y quizá precisamente por eso desarrollan sensibilidades que mucha gente jamás experimenta. Pero el sistema moderno rara vez premia sensibilidad, premia productividad visible. Y ahí aparece otra contradicción enorme de nuestra civilización. Decimos valorar la empatía, el cuidado y la humanidad, pero económicamente y socialmente muchas veces tratamos peor precisamente a quienes realizan labores más relacionadas con esas cualidades. Eso debería hacernos pensar muchísimo, porque una sociedad revela sus verdaderos valores no por lo que dice admirar, sino por cómo trata a quienes sostienen silenciosamente la vida cotidiana. Y quizá todavía estamos muy lejos de comprender eso correctamente. Hay otra silenciosa que ocurre constantemente. Una niñera pasa más tiempo con un niño pequeño que algunos padres ocupados laboralmente. Lo alimenta, lo calma cuando llora, lo escucha, lo acompaña durante etapas importantes de su crecimiento. Y aún así, muchas veces socialmente se la considera menos importante. Pero pregúntale a ese niño dentro de 20 años si aquella presencia fue irrelevante. Probablemente no, porque el cuidado deja huellas invisibles enormes en la vida humana. Y quienes lo ejercen también transforman vidas aunque pocas veces reciban reconocimiento por ello. Eso es profundamente importante, porque vivimos demasiado obsesionados con medir valor únicamente mediante prestigio visible. Y mientras tanto, ignoramos formas de impacto humano muchísimo más profundas. Hay personas que jamás aparecerán en revistas ni tendrán millones de seguidores, pero literalmente salvaron emocionalmente a alguien mediante compañía, paciencia o cuidado cotidiano. Eso vale muchísimo, aunque el sistema no siempre lo vea. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchas veces quienes realizan estos trabajos desarrollan una comprensión humana muchísimo más real que algunas personas extremadamente privilegiadas, porque están constantemente cerca de la vulnerabilidad real de la vida. Ven enfermedades, ven soledad, ven envejecimiento, ven infancia, ven cansancio humano auténtico, y eso cambia perspectiva profundamente. Mientras otros viven obsesionados con apariencias, algunas cuidadoras aprenden diariamente lo que realmente importa cuando un ser humano está frágil. Presencia, paciencia, compasión, escucha, acompañamiento, no títulos, no ego, no estatus. Eso debería hacernos replantear muchas cosas. Porque quizá la verdadera grandeza humana no siempre está donde la sociedad mira.
Tal vez está precisamente en esos actos silenciosos de servicio que sostienen vidas enteras sin necesidad de reconocimiento público. Hay algo muy triste en cómo algunas personas humillan trabajadores del hogar o cuidado para sentirse superiores, como si tratar mal a alguien con menos poder económico aumentara automáticamente su propio valor. Pero en realidad ocurre lo contrario. La arrogancia revela inseguridad muchísimo más que superioridad, y la verdadera clase humana jamás necesita humillar para sentirse importante. Al contrario, las personas verdaderamente grandes suelen tratar con enorme respeto precisamente a quienes el mundo ignora, porque entienden algo esencial: todos los seres humanos merecen dignidad, todos, independientemente de su profesión, independientemente de su dinero, independientemente de su posición social. Y cuando una sociedad olvida eso, empieza lentamente a deshumanizarse. Por eso esta conversación importa tanto, porque no estamos hablando solo de empleos, estamos hablando de cómo miramos el valor humano, estamos hablando de empatía, de respeto, de sensibilidad social, de recordar que detrás de cada uniforme existe una persona completa con una historia que probablemente jamás entenderemos del todo. Y quizás si más personas comprendieran eso, el mundo sería muchísimo menos cruel. Imagínate una sociedad donde nadie sintiera vergüenza por trabajar dignamente, donde limpiar, cuidar o asistir no fueran vistos como fracasos sino como labores necesarias y respetables, donde las personas aprendieran desde pequeñas que ningún trabajo honesto disminuye tu valor humano. Eso cambiaría muchísimo más que economía, cambiaría la forma en que aprendemos a mirar a otros. Porque el problema nunca fue trabajar humildemente. El problema es haber construido culturas donde demasiadas personas necesitan sentirse superiores a alguien para sostener su ego, y esa necesidad de superioridad destruye lentamente la empatía colectiva. Pero todavía existen personas capaces de mirar más profundo. Personas que entienden que el ser humano vale muchísimo más que su cargo laboral. Personas que agradecen genuinamente el cuidado recibido. Personas que reconocen humanidad donde otros solo ven jerarquías sociales. Y quizá ahí empieza realmente una sociedad más sana, cuando dejamos de preguntar únicamente qué hace esta persona y comenzamos también a preguntarnos quién es realmente, porque ahí aparece lo esencial, la humanidad, y tal vez eso es lo que nunca deberíamos perder. Si este mensaje resonó contigo y tú también crees que ningún trabajo digno debería ser motivo de humillación o desprecio, escribe en los comentarios la palabra dignidad, porque quizá el verdadero valor de una sociedad no se mide por cuánto dinero genera, sino por cómo trata a las personas que sostienen silenciosamente la vida de los demás. Y quizá algún día entenderemos que las personas que más sostuvieron el mundo fueron precisamente las que el mundo menos miró,